Buenas noches a todos. Mi nombre es Francisco Ortiz, estudiante del programa de especialización en seguridad informática. A continuación voy a presentar la sustentación de la tarea 1, reconocimiento de conceptos de, la, de fundamentos y modelos de seguridad informática. Bueno, en el primer punto nos piden describir qué es la seguridad informática y qué es la seguridad de la información, la diferencia que existe entre los dos y realizar un gráfico que tenga que ver con con los dos conceptos. Bueno, la seguridad informática es la disciplina encargada de proteger la integridad de los dispositivos tecnológicos de la organización, como son los sistemas, las redes informáticas, los computadores, y además es la encargada de implementar las estrategias para bloquear los sistemas de las organizaciones contra el robo o daño de los sistemas de la información. Por su parte, la seguridad de la información es el conjunto de medidas de prevención y reacción que permiten mantener segura y protegida la información de la organización, basándose en los pilares de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos dos conceptos se diferencian en que la seguridad informática está enfocada en la protección contra ataques de la infraestructura, como equipos de cómputo, equipos de redes de datos, los firewalls, los servidores, etcétera. Y la seguridad de la información está enfocada en la protección contra ataques de la información, como los documentos sensibles o cualquier documento de la empresa, las contraseñas, las bases de datos, y etcétera. En mi gráfico separo que la seguridad informática está más enfocada en los equipos y en las plataformas de control de acceso a nuestros sistemas. Y la seguridad de la información está más enfocada hacia los documentos, bases de datos. El segundo punto nos piden definir las funciones de los procesos como COVID, ITIL, ISO 27000, ISO 27001. Entonces, el COVID mm, es un modelo para realizar auditorías y control de sistemas de información y tecnología y dirigido a las organizaciones, y este hace énfasis en el control de negocios y la seguridad de TI. Eh, el proceso de ITIL es un marco de referencia de mejores prácticas de Service Management, que consiste en adoptar metodologías o aproximaciones de referencia para realizar tareas con el fin de lograr resultados que han sido comprobados para conseguir los mejores estándares. Eh, Esto más o menos tiene que ver con que la empresa debe seguir un proceso que ya se ha referenciado, que ya se ha probado en otras, puede ser en otras entidades o en otras instituciones, y ya se ha estandarizado y se ha comprobado que ese proceso funciona de la mejor manera. Entonces, ITIL ya ha recogido estos conceptos y los tiene como estándares de las mejores prácticas. ISO 27000 son un conjunto de estándares de seguridad publicados por la Organización Internacional de Estandarización, que es la ISO, y la Comisión de Electrotécnica Internacional, que es la IEC. Está compuesto por las mejores prácticas recomendadas para los sistemas de seguridad de la información. Su objetivo es el de ser implementadas en los sistemas de gestión de seguridad de la información de las organizaciones. Por su parte, el ISO 27001 es el estándar que está dentro de la serie de ISO 27000
para la seguridad de la información, por el cual se especifican los requerimientos necesarios para implementar, gestionar y evaluar los riesgos en un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces nos piden realizar un cuadro haciendo la comparación. Aquí está, aquí aparece mi cuadro. El tercer punto, nos piden documentar 5 casos de ataques informáticos donde se evidencia el uso de la ingeniería social. Primero que todo, encontramos el phishing por email. Bueno, dentro de los que yo averigüé, ese es uno de los más relevantes, que consiste que al recibir un correo electrónico, en él nos envían un link donde nos piden que iniciemos sesión a través de un enlace, o nos piden que descarguemos algún archivo, o nos pide que sigamos un enlace determinado, que normalmente no es un enlace seguro. El problema que se presenta cuando al iniciar sesión o seguimos estos enlaces, le estamos entregando al ataque nuestros datos personales o nuestras contraseñas o nuestros datos más relevantes que tenemos dentro de nuestro equipo. Otro ataque eh, por ingeniería social es el byte. Los ciberdelincuentes colocan archivos maliciosos en archivos descargados desde la web, y nosotros al copiar esos archivos en memorias USB y los cargamos en otros dispositivos, estos archivos ya están infectados, y lo que hacemos es que infectamos nuestros equipos personales o los equipos de la empresa, y los atacantes a través de esos archivos logran o accesar nuestras bases de datos, nuestros equipos, o sencillamente implementar un, un archivo de publicidad maliciosa donde se empieza a ejecutar, o un gusano que se empieza a ejecutar en nuestro sistema. Otro, otro ataque por ingeniería social es el de Quid Pro Quo. Es una estafa que tiene la característica de engañar a los usuarios con la ilusión de ganar algo como premios o descuentos en productos costosos, pero que una vez se haya llenado, bueno, ellos solicitan que llenemos un formulario en el que solicitan nuestra información personal. Toda esa información es recopilada para realizar el robo de nuestra identidad normalmente. Eh, otro ataque es el de Honey Trap. Es una trampa en la que el atacante engaña a una víctima para obtener por ejemplo, favores sexuales, o mediante las cuales nos pueden chantajear a través de mensajes de redes sociales o correos electrónicos. Con este chantaje consiguen que la víctima entregue fotografías, o los engañan diciéndoles que consiguieron vulnerar sus sistemas, y eh, al capturar los correos electrónicos o imágenes comprometedoras para luego extorsionarlas de manera sexual o económicamente. Normalmente engañan a la persona diciéndole que tienen algo comprometedor, y luego le piden favores sexuales, por ejemplo a las mujeres es más comúnmente, o dinero por entregarles o devolverles las fotografías que supuestamente tienen o robaron. Eh, otro, otro ataque de ingeniería social es el scareware. Es un tipo de malware que usa las redes sociales en donde consiguen que la víctima descargue un software falso por medio de una ventana emergente,
eh, por ejemplo, una ventana que dice que nuestro sistema está infectado, nosotros le damos clic y, y nuestro equipo eh, lo eh, redirigirá a un sitio malicioso, o sea, se redirigirá, abrirá como un link hacia un sitio malicioso o también podrá instalar más malware sin que lo sepamos. El cuarto punto nos pide validar el concepto de qué es la seguridad digital y elaborar un diagrama. La seguridad digital es la disciplina que se encarga de proteger la infraestructura de TI y la información de las organizaciones de ataques maliciosos y de otros riesgos como, por ejemplo, la negligencia interna de algún funcionario o un error de borrado de datos, algo así, y usando todos los medios de hardware y software posible con el fin de que no sean dañados, robados o comprometidos. Por ejemplo, con backups, eh, con otros medios mediante los cuales podamos mantener la integridad de nuestra información. Describa el quinto punto, nos pide que describamos con nuestras propias palabras eh, a qué hace referencia la identidad 2.0 y dar un ejemplo. Entonces, la identidad 2.0 tiene que ver con todas las acciones o interacciones que nos identifican en la web o en las redes sociales a través de mensajes o comentarios que hacemos o fotografías que colocamos o con todo lo que publicamos en nuestras redes sociales, todo eso que vamos colocando o vamos publicando hacen o forman nuestra identidad. A eso se le llama identidad 2.0. Mm, una de las aplicaciones para protección de la identidad 2.0 son el software especializado de seguridad que usan el reconocimiento facial o biométrico para identificarnos de manera segura en esas plataformas. Eh, bueno, el sexto punto nos pide que definamos un sistema de control de acceso, qué tipos de control de acceso existen y que incluyamos tres controles de acceso por hardware y tres controles por software. Entonces, un sistema de control de acceso hace referencia a un mecanismo que funciona, eh, que en función de un tipo de identificación predeterminada como biometría, contraseña, sistemas de proximidad, realiza una autenticación o comparación con la base de datos que tiene el sistema para permitirnos o rechazarnos el ingreso al sistema o el paso hacia las instalaciones, por ejemplo, de la organización. Entonces, controles de acceso por hardware son los controles, podemos encontrar controles de proximidad que son los que al acercar un objeto a un terminal, como puede ser una tarjeta de identificación, mm, o por ejemplo nuestra cédula de identificación que tiene un código de barras, el sensor, un sensor electromagnético o un sensor de eh, infrarrojo valida la autenticación de, de el individuo o da permiso al acceso. Los biométricos realizan el reconocimiento de una característica física de una persona, como es la huella, el iris, el rostro, y lo valida contra su base de datos y permite el acceso a la plataforma o a la organización. Los dispositivos RFID autentican el ingreso a través de un dispositivo que de manera permanente emite una gama de radiofrecuencias
al detectar una etiqueta que tiene esa radiofrecuencia y esa radiofrecuencia concuerda con una que está en una base de datos, valida el acceso, valida la información del acceso bien sea a las plataformas o bien sea a la organización. Ahora, controles de acceso por software. Existen las VPN, los tokens y los accesos por protocolo RDP. Las VPNs es un software para establecer conexiones virtuales protegidas y cifradas y las cuales se hacen en tiempo real con redes privadas usando una red pública. O sea, desde cualquier sitio yo puedo accesar a mi organización usando VPNs, los cuales se validan a través de certificados digitales. El token es un sistema que se usa como una llave electrónica para acceder a un recurso restringido usando autenticación multifactor generada por un servidor durante un corto tiempo determinado. Esto se utiliza más que todo para realizar operaciones bancarias, algo o accesos a una plataforma. Se genera, es un código que se genera normalmente de 6 dígitos, se genera por una única vez y se usa por una única vez. Cuando se ya ha validado el ingreso, ya ese recurso ya desaparece, ya no va a existir más y ya no se va a poder ingresar a través de ese recurso. El protocolo RDP es un software para control de acceso a escritorio remoto a través del puerto TCP o por protocolos TCP/IP usando el puerto 3389 y autenticando al dispositivo remoto a través de contraseñas de usuario. Punto 7 nos pide que cuáles describir los pilares de la seguridad informática y dar un ejemplo. Los 3 pilares más significativos de la seguridad informática son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. La disponibilidad es una característica que debe tener un sistema de información que permite que los datos estén disponibles cuando se requiera por el usuario. Ejemplo, cuando aseguramos nuestra información en un backup, cuando implementamos redundancia, canales de redundancia en un enlace de red, estamos garantizando que tendremos siempre disponibilidad a nuestra información o a nuestros dispositivos. La integridad es el pilar que se refiere a la certeza de que los datos no se alteren ni se degraden, manteniendo las características originales sin ser modificadas. Un ejemplo es que realizando auditorías de las bases de datos, haciendo control de cambios cada vez que se realizan actualizaciones, realizando un plan de recuperación ante desastres o ataques. Con estos procedimientos vamos a asegurar la integridad de nuestra información. La confidencialidad, cualidad del sistema para proveer la seguridad de la información necesaria para que los datos solo estén disponibles para los usuarios o sistemas autorizados. Un ejemplo es cuando se registran las huellas, el rostro o el iris de los personas autorizados en una base de datos de control de acceso. Las entidades están en la obligación de firmar documentos de confidencialidad en las que se comprometen a no divulgar esta información o hacerla pública. Defina con sus palabras los siguientes conceptos y elabore por lo menos un ejemplo de cada una. Block, hackers, white hackers, cracker, pre-hacker, lamiers y hackers. Los black hackers son delincuentes informáticos que ingresan a las redes de las organizaciones o personas con intenciones de las organizaciones o las redes personales, con intenciones de robar
algo valioso o dañar los sistemas informáticos. Es común que dentro del ámbito informático, que estos hackers de sombrero negro solo trabajen con organizaciones criminales, organizando para obtener dinero fácil, pero también estas personas son usadas por los gobiernos en sus organismos de inteligencia para recopilar información de otros gobiernos. Por ejemplo, en las elecciones de nuestro país se dio el caso de un individuo que se dedicaba a cobrar por sus servicios para infiltrar las campañas políticas de sus opositores y obtener información confidencial para beneficio del partido político que lo contrató. Los white hackers son profesionales de la seguridad informática que usan sus capacidades o sus conocimientos para explorar las brechas en la seguridad de los sistemas de las organizaciones con el fin de poderlas corregir e intentar ponerlas a salvo de los hackers de sombrero negro, por ejemplo. Una característica del hacker de sombrero blanco es que conoce al detalle los sistemas de la organización que está probando y tiene acceso a todos los sistemas. Esto le ayuda a ser más eficiente en sus análisis y al realizar una auditoría de seguridad. Un ejemplo son los auditores informáticos que realizan hacking ético y realizan pruebas de penetración con software especializado para detectar, por ejemplo, puertos abiertos o brechas de seguridad que permiten intrusiones. Un cracker, estos individuos son considerados delincuentes informáticos, ya que usan sus conocimientos para invadir sistemas, descifrar vulnerabilidades y robar datos o cometer diferentes delitos informáticos con el fin de estafar o extorsionar o dañar un sistema de una organización por diferentes motivos. Por ejemplo, los individuos que falsifican una página de una entidad bancaria con el fin de que los usuarios ingresen a ella y así obtienen códigos y credenciales de las cuentas y tarjetas de crédito de los usuarios que caen en el fraude. Un pre-hacker es un cracker especializado en vulnerar sistemas de telefonía o las redes de telefonía de voz con el fin de usarlas para realizar llamadas de manera gratuita o inundar las redes con información basura para congestionarlas. Los loop around, que eran números que comenzaban con 0.44 o 0.45, al llamar producían un tono de 1000 Hz, que este tono interrumpía cada 10 segundos. Si alguien llamaba al 0045 en el momento que estaban en la llamada 044, ambos podían conectarse y hablar lo que quisieran durante todo el tiempo que quisieran de manera gratuita. Lo conseguían enviando ese tono de 1000 MHz que simulaba una señalización. El sistema pensaba que era un cuelgue y ellos podían seguir hablando ilimitadamente. Lo usaban mucho en la telefonía pública. Los lammers son individuos que no poseen las suficientes habilidades técnicas o conocimientos en el ámbito del hacking como para ser llamados hackers. Por ejemplo, las personas que alardean de pirata informático, cracker o hacker y solo utilizan programas de fácil manejo realizados por auténticos hackers. Ellos no desarrollan nada, sino que usan programas ya diseñados para hacer hacking. Un hacker sí es un individuo capaz de romper o vulnerar sistemas de seguridad informática usando software especializado para esto o creando sus propios códigos para lograrlo. Normalmente son expertos en tecnologías de la seguridad informática, aunque también se le puede denominar hacker a un autodidacta que ha aprendido
leyendo mucho o consultando en las redes. Eh, y el noveno punto consiste en este video que estoy grabando. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy buena tarde.